No, pero no falta configurar. Pues nada, bueno, muchísimas gracias por venir, por aprovechar la Navidad del sábado y acudir a una jornada médica. Yo no soy doctor, soy neuropsicólogo, pero sí trabajo en la Confederación de Asociaciones de Pacientes de Crónica y Ulcerosa, aquí en España, y vengo a hablar de medicamentos, aunque no desde el punto de vista médico, sino desde la visión que tenemos los pacientes a la hora de entender lo que está ocurriendo con los biosimilares, los últimos medicamentos que han aparecido en el mercado. Antes de nada voy a tener que utilizar un resumen de lo que es la terminología para que podamos llegar a comprender todo lo que son los biosimilares y la problemática que hay con ellos, porque si algo quizás los define es que han llegado con polémicas, más incluso de lo que hicieron los genéricos en su día, y aunque no quita que se vayan resolviendo poco a poco según van apareciendo nuevos datos y se vayan reduciendo esas diferencias que hay en la visión desde la administración, pero incluso con la parte clínica, que son los que realmente los administran, sí que es importante llegar a comprender la tecnología que se usa, porque al fin y al cabo nosotros somos los pacientes y los que estamos en medio. Empezando con la propia diferenciación de biológicos y biosimilares. Los biosimilares son medicamentos biológicos, igual que los originales, salvo que salen al mercado simplemente para intentar reproducir lo que ya hacían los originales. No son iguales, no lo van a hacer nunca, pero esto no quita que no produzcan los mismos resultados siempre y cuando lo demuestren. Ya empezamos quizás con esa primera diferencia de que no son iguales. Ya hay debates incluso con que el propio original no lo es, que va avanzando según el tiempo. Lo que sí que hay dudas es si ese porcentaje de diferencia que hay entre el original que salió en su día y el que tenemos ahora es la misma diferencia que tienen entre el original y un biosimilar cuando sale al mercado. El otro dato importante es el de la extrapolación. Cuando los biosimilares salen al mercado, en el caso, por ejemplo, de los que ahora se están utilizando, tanto Inflectra como Benzima, salieron solamente habiéndose probados en la enfermedad de artritis y en la espondilitis. No se estudió cómo funcionaban ni en la enfermedad de Crohn ni en la colitis ulcerosa. El otro término es la intercambiabilidad, que es cuando el médico sustituye el medicamento con la previsión del caso concreto y a poder ser, y de hecho así es lo que recomendamos, que sea también con el visto del paciente. La sustitución, a diferencia de la intercambiabilidad, también la sustitución, pero en este caso no por el médico, sino por la comisión de farmacia, por gerencia o incluso por una orden de la propia consejería. El switch es lo mismo, es un cambio de medicamento, en este caso por motivos clínicos, cuando por ejemplo cambiamos incluso de producto, cambiamos del Remicade a Lumira. Y la inmunogenicidad, que es otro término que va muy asociado a los medicamentos biológicos, es la propia respuesta que genera el organismo hacia el medicamento concreto. Este término es muy importante porque cuando salen los biosimilares al mercado, se teme que el cuerpo no responda igual a ellos, al igual que lo hacía con el original. Hay además dos términos más que no son específicos de los biológicos, que son específicos ya de todos los medicamentos, que es la terminología de la propia farmacovigilancia, que es el propio sistema que tenemos para identificar y cuantificar los efectos secundarios de los medicamentos, y el tema de la trazabilidad. Y aquí se complica. Si hay dos medicamentos que no son iguales, pero que deberían producir lo mismo, si un paciente ha probado el original y ha probado el biosimilar y tiene a futuro un efecto secundario, ¿a qué medicamento se lo respetamos ese efecto secundario, por así decirlo? Es complicado, no está resuelto. De hecho, cuando aparecen efectos secundarios, es que a día de hoy es que no hay manera de diferenciar cuál de los dos se puede asociar, y lo único que sabemos es que al menos lo que podemos hacer es ir cuantificándolo, ir identificándolo y al menos hacer un seguimiento correcto y adecuado a cada uno de los síntomas que aparecen. Existe el problema
de identificar entre el original y el biosimilar, pero es que además la situación se va a complicar en los próximos años. Ya no hay un medicamento original y un biosimilar, sino que aparecen nuevos biosimilares que también van a competir en el mercado contra otros biosimilares. Se puede dar el caso de un paciente que ha estado con el original, que ha pasado a un biosimilar y que al cabo de un tiempo también pase por un tercer biosimilar. Esto complica mucho más. Si ya de por sí la situación inicial era difícil, el que aparezca, ahora mismo hay hasta 4 medicamentos, 2 son iguales, porque Gencima y Infletra es el mismo medicamento, van a aparecer todavía más. Con lo que poder hacer un seguimiento correcto de esos medicamentos se complica. De momento es un problema. A nivel legal, sí que es verdad que la cosa está un poco más clara. Existen al menos 3 leyes. La ley de la ordenación de las profesiones sanitarias, que refleja que es el medicamento el que tiene que tomar, el médico el que tiene que tomar la decisión final de qué medicamento se le administra al paciente, según su historia clínica y la evolución de su historia, de su caso. Algunos consejerías, cuando hablamos con ellos, nos dicen que, claro, sí que es verdad que la ordenación de las profesiones sanitarias indica que la prescripción es innegociable, que es el médico el que la toma, pero que también en el artículo 5 de esa propia ley dice que hay que velar también por la sostenibilidad del sistema. Pero mientras que la sostenibilidad del sistema es una recomendación, una especie de práctica que deberíamos seguir para que todos tengamos, al fin y al cabo, el sistema que tenemos de sanidad, uno es una recomendación y el otro es algo que no se puede cambiar. La Comisión de Farmacia no puede sustituir la decisión final del clínico. La propia Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento ya también refleja que el medicamento el propio sistema puede de una manera u otra regular lo que es la sustitución, sobre todo con los medicamentos tradicionales. Con los medicamentos biológicos sí que es verdad que hay una orden, que es la que se refleja abajo del todo, que especifica que los medicamentos biológicos no son sustituibles. También hay debate con esto, porque si bien en un inicio se interpretó que eso no aplicaba a las comisiones de farmacia, a la farmacia hospitalaria, que es donde realmente se nos administran los biológicos a nosotros, luego se cruzaron una serie de cartas entre los colegios de médicos, entre las sociedades científicas, con las propias administraciones públicas, y el tema ha quedado sin resolver. De hecho, está así hasta que alguien lo lleva a juicio y ahí un tribunal lo resuelva, porque según el interesado te va a decir que sí, que él puede haber una comisión de farmacia que te cambie y se te sustituya el medicamento sin la autorización del médico incluso, o puede haber otro que diga que no, que eso es un delito y además penal. Por tanto, ese farmacéutico o ese gerente no puede tratar la decisión del médico. Y la propia autonomía del paciente. Para nosotros quizás es la ley más importante, porque no se puede hacer nada sin al menos la información del paciente y la aceptación del paciente. El paciente no puede decidir qué medicamento toma, pero sí puede aceptar la decisión o no, y no es poco. La propia orden que decía, es bastante clara. Los medicamentos que no son sustituibles, además un artículo único, dice que los medicamentos biotecnológicos, pues no lo son. Para nosotros era clara. A la hora cuando entraron los biosimilares, ya sospechábamos de que iba a haber polémica. Y de hecho hicimos un especial seguimiento en el antes, también en durante, que es el periodo en el que estamos ahora, y también un poco a futuro incluso, observando sospechas que teníamos, cómo se han confirmado en mala praxis en algunos sitios, de manera anecdótica, en la mayoría del territorio se suelen administrar bien, y el argumentario recibido, que es el que me gustaría comentarlo con vosotros. Antes de noviembre de 2014, los biosimilares se empiezan a comercializar, en el caso del problema de la gluten ulcerosa, a partir de febrero o marzo del 2015. Meses antes, ya las propias sociedades científicas, como la Sociedad Española de Patología Digestiva, la SER, los de oncología, los de neumos, prácticamente cualquier sociedad científica con pacientes que usen productos biológicos,
bueno, hicieron un posicionamiento recordando un poco a las administraciones y oliéndose un poco lo que podría pasar, bueno, que quiénes son los que prescriben y que se tenga sobre todo en cuenta la seguridad del paciente antes de tomar una decisión. Las asociaciones de pacientes, la Alianza General de Pacientes, donde también participó ACU, hicimos un manifiesto sobre todo por la seguridad del paciente, que no se tomaran decisiones a la ligera, de manera automática, sin estudiar caso a caso en particular, según tocara. En las asociaciones de pacientes como Diabetes hizo también un manifiesto donde además ya apuntalaba un dato que era importante, que señalaba la importancia de la garantía de la continuidad de los tratamientos. Si yo estoy tomando un tratamiento que me funciona, ¿por qué me lo van a cambiar solamente por cuestión de precio? Es que no tiene sentido. Y aunque sí que puede haber una compra centralizada en una comunidad autónoma determinada, sí que deberían haber otros mecanismos para que el hospital o el médico de turno pueda acceder a un medicamento que le permita dar continuidad a ese paciente con el que ya tomaba. Al igual que se está haciendo a nivel internacional, tanto la EFCA, que es nuestra organización internacional, como la Asociación de Cronicolitis de Canadá, por motivos diferentes, están haciendo manifiestos muy similares en lo que se especifica sobre todo la seguridad del paciente y lo de la garantía de la continuidad de los tratamientos. Desde ACU, desde este primer momento, estuvimos haciendo también ruedas de prensa, hablando sobre todo en aquellas ciudades donde había sospechas que iba a haber un intercambio al menos no paulatino, introduciéndolos poco a poco para ir viendo de qué manera funcionaban y así garantizar que el cambio se podía dar sin problema. Una de ellas fue en Sevilla, donde en el Hospital Virgen del Rocío sí que se hizo la primera compra bueno, prácticamente automática, así que después es verdad que los médicos firmaron un acuerdo de que sí que estaban de acuerdo, pero no, la primera decisión no fue estudiar caso a caso, sino de manera prácticamente automática. Después de las primeras quejas tanto de los médicos como de los pacientes, sí que es verdad que ciertos casos, sobre todo los más graves, niños, personas que tenían fístulas, se conservaron y se les garantizó la continuidad del tratamiento. Lo que no hemos encontrado hasta ahora han sido cosas raras. Algunas se pueden considerar malas prácticas, otras simplemente extrañas, porque las compras centralizadas, por ejemplo las que hizo la Comunidad de Extremadura en el mes de julio, el último día antes de que todo el país se fuera de vacaciones, no es ilegal, es totalmente lícita. De hecho, así nos lo han confirmado los juristas con los que trabajamos. Pero sí que es verdad que hecha un día antes de las vacaciones, sin explicación previa, sin haber razonado que no, que va a haber una continuidad de los tratamientos, que la libertad de prescripción del médico se va a garantizar, pues generó mucha polémica, cuando era evitable además. Luego la creación de comisiones que sustituyen la opinión en concreto del médico, eso sí está considerado como mala práctica y además no está permitido por nuestro ordenamiento jurídico. La falta de transparencia. Hay a veces que aunque el médico está de acuerdo, no sé si por falta de tiempo, por falta de confianza, por las razones que sean, que no se llega a informar del cambio. Como el paciente al fin y al cabo no se da cuenta, llega al hospital del día, pone el brazo y ahí no tiene ni por qué saber qué es lo que ha pasado, el resultado debería ser el mismo, ¿por qué contarlo? Es una mala práctica. De hecho, os traía aquí el ejemplo de la información que nos tienen que dar, que es inicia el tratamiento, ya sea porque eres nuevo o porque cambias de hospital y te tienen que dar un folletito explicándote qué medicamento es el que te administran, efectos secundarios, indicaciones, recomendaciones que tienes que tener con ellos y poquito más, transparencia. El tema de la prescripción incorrecta, la ley dice que los medicamentos biológicos, a diferencia de los genéricos, se tiene que hacer por nombre comercial. A día de hoy todavía hay hospitales, aunque utilizan el original incluso, que siguen recetando por principio activo, por infliximab. El problema es cómo luego hacemos la trazabilidad. ¿Cómo podemos hacer ese seguimiento de los productos que utiliza ese paciente? Porque incluso ahora, aunque estés tomando solo el original, luego
nada cambia de que te puedas cambiar de hospital, de que incluso a futuro luego no haya manera porque haya un cambio de personal, por lo que da igual las razones que sean. No se está haciendo. Quizás por falta de recursos en los hospitales, por falta de simplemente de sensibilización con el tema. Da igual el motivo, la cuestión es que todavía hay hospitales que no están preparados para ese cambio y aún así han saltado. Errores en farmacovigilancia. Estos productos necesitan registrar cada efecto secundario adverso que se produzca. No importa si son leves, si son demasiado extraños o si son los frecuentes. A veces, de nuevo, por falta de recursos, por falta de simplemente o porque simplemente no lo asocias a ese medicamento, no registras ese efecto secundario. Es un problema. Y es un problema porque, de hecho, desconocemos, por la falta de datos, que estos medicamentos puedan producir más efectos secundarios, menos, si producen efectos diferentes al original. Por eso es importante y es clave que el registro se haga de manera adecuada. Y esto es más grave. Cuando se han justificado esas compras masivas, cuando se les han justificado esos cambios porque todo iba a ir bien, nos hemos encontrado con casos que sí que ha ido mal. Eso no quiere decir que con el original hubiera ido bien, simplemente que ha ido mal. Y el problema es que en el momento que aparece el efecto secundario no se sabe qué hacer con ese paciente. A veces que se ha vuelto al medicamento original, cuando en realidad es que tampoco tenemos la certeza de que eso sea bueno. Hay veces que directamente pues han intentado cambiarlos a Lumira, que es el otro producto que también se usa bastante, y bueno, y no ha funcionado. Con el inconveniente de que habiendo 2 medicamentos más en el mercado, no se usan porque son muy caros. Entonces hemos cogido a un paciente que estaba estable, que le podía haber pasado también, pero como nos falta esta garantía de decir, pues mira, que la misma probabilidad tenías con el original, cuando ha ocurrido y encima abandonas al paciente, a su suerte, quitándole, además, literalmente, los medicamentos biológicos, bajándole un escalón en la terapia, no nos parece ni lo correcto ni la mejor manera de introducir, porque esto de hecho es lo que nos pone aún más nerviosos con estas polémicas en las que nos hemos visto envueltos. El argumentario recibido, además, tampoco nos tranquiliza mucho. Va desde que los biosimilares han sido aprobados por la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, y por tanto tenemos que estar tranquilos. Bueno, pero han sido aprobados por la EMA. También ha dicho la EMA que la sustitución hay que regularla, que le haya dado a cada país la oportunidad de hacerlo por su cuenta no significa que no haya que hacer las cosas adecuadamente, tal como la EMA también sugiere. Por no decir que un medicamento salga nuevo al mercado no quita a que después haya cambios en las indicaciones. Luego también el otro argumento que recibimos es que son lo mismo y no hay motivo por los que preocuparnos. Bueno, pues si son lo mismo, simplemente demuéstramelo y no pasa nada. El problema es que todavía no hay datos que lo demuestren. Hay unos primeros estudios, cada vez más, que tanto a la comunidad médica como a los pacientes nos empiezan a tranquilizar. Pero son estudios que todavía son incompletos, son retrospectivos y tienen incluso a veces fallos de metodología. Tanto que en algunos han salido que los biosimilares son hasta mejores que los originales. Los pacientes, esta es muy buena, deben ser solidarios, es decir, arriesgarnos con un medicamento que ha salido del mercado para que así el sistema gaste menos y otros pacientes tengan derecho también a recibir tratamiento. Y digo que es muy bueno porque los pacientes no deben ser los solidarios. Los pacientes somos solidarios cuando nos jugamos la vida en un ensayo clínico. Ahí es cuando somos solidarios. A veces ni siquiera por nuestro beneficio, sino para los que vienen detrás. Pero cuando estamos en consulta tenemos el derecho, y así lo dice nuestra legislación, a recibir el tratamiento que nos ayude a incrementar en todas las medidas posibles nuestra calidad de vida. Y es el sistema el que tiene que ser solidario, y así ha sido diseñado. No puede caer sobre nosotros la culpa de algo que ya mal nos va. El otro, este me encantó cuando lo escuché en un evento, además en el propio Ministerio de Sanidad el año pasado, es que cuanto más empresas haya en España, más trabajo tendremos y mejor nos irá a todos, incluso a nuestros hijos. Hombre, vale, pero
creo que estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de seguridad del paciente, de estabilidad del paciente, de calidad de vida. No vale el argumento de que priman los puestos de trabajo por encima de la propia sanidad. Y luego, para que veáis que el nivel tampoco está mucho más alto fuera de nuestras fronteras, esto lo he escuchado esta semana en el propio Parlamento Europeo, que las farmacéuticas son abusivas en su precio y que hay que buscar cualquier manera para poder hacerlas bajar de precio. Vale, me parece estupendo, pero de nuevo no puede ser a costa ni de la seguridad del paciente, ni mucho menos de ponernos en riesgo. Y a pesar de este argumentario y a pesar de lo que he comentado, existen dudas que no nos responden y por eso nos preocupamos. No nos responden a la pregunta de si realmente son más baratos, porque sí que es verdad que llegan al mercado siendo baratos, al menos en proporción a lo que era el original, pero en el momento que el biosimilar sale al mercado, el original también baja. En algunos casos igualándose y en otros casos quedándose prácticamente, en el caso de Extremadura, eran 30 euros por dosis la diferencia, de medicamentos que eran de 500 euros. 30 euros. ¿Merece la pena esa diferencia? Ese riesgo que van por 30 euros, solamente una mala comprensión de lo que es el medicamento y una consulta a urgencia por las dudas que nos ha generado, ya te estás gastando más dinero de lo que te estás ahorrando en introducir el biosimilar malamente. ¿Van a existir cambios entre biosimilares? Porque esto no es cuestión de que los pacientes queramos el original y los biosimilares seamos malos. Vamos a decir exactamente lo mismo cuando un paciente que esté bien con Inflectra le digan que te vamos a cambiar por razones económicas porque ha ganado un concurso, una empresa nueva, como por ejemplo con Biogen, con Flixabi, un producto que además fue aprobado con dudas sobre su inmunogenicidad. No nos responden cómo van a evitar eso. ¿Va a haber más cambios? ¿Va a haber uno? ¿Cuántos cambios son los máximos permitidos? Antes de poner en riesgo al paciente, tampoco lo dicen. Y se garantiza la trazabilidad, lo que comentaba antes. ¿Se está recetando correctamente? ¿Se está reflejando en la historia clínica del paciente por si el paciente cambia de hospital? ¿Qué medicamentos? ¿Cuántas dosis ha llevado de cada uno de ellos? Por si todavía no estamos preparados, quizás haya que hacerlo de otra forma. Otras dudas son si puede ocurrir que se reaccione adversamente al biosimilar y no al original de referencia. Lo normal es que no pase, pero puede pasar. Y de hecho tuvimos un caso en Extremadura del paciente estable en su dosis, ni me acuerdo ahora cuál era, llevaba ya varios años, que en su primera dosis con el biosimilar sufre un shock anafiláctico. El médico, puede pasar también con el original, no quiero asustar a nadie, pero bueno, casualidades, tiene un shock anafiláctico, se le hacen las pruebas para ver si es una reacción que tiene ya contra el producto y sale negativa. Trasladamos la duda a la agencia del medicamento y la agencia del medicamento nos dice que es raro, pero es que puede pasar. Que no sabrían explicar por qué, pero sí que es verdad que como hay una similitud entre el 24 y el 96%, ese 4% de diferencia todavía no sabemos lo que produce. Y salvo que puede pasar, no sabemos ni cómo evitarlo, ni cuándo puede pasar, ni realmente qué explicación darle. ¿Podrían existir casos únicos que estuvieran estables con el original y que tras el cambio tengamos que retirar el tratamiento por sus efectos secundarios? Por lo mismo que el anterior. Sí, no sabemos todavía qué porcentaje. Quizás sea solo anecdótico, o no, es que no lo sabemos. Y por eso simplemente pedimos que las cosas se hagan bien. Y de manera paulatina. Y la pregunta clave, ¿cuánto es el número máximo de cambios que podemos recibir sin perder respuesta al tratamiento? Porque, antes lo comentábamos, sobre todo con pacientes jóvenes, lo decía aquí el doctor, si con los pacientes jóvenes ya estamos empezando a utilizar los cartuchos más potentes que tenemos, sobre todo los productos biológicos, no hay muchos. Si utilizamos un producto y solamente por razones de precio nos cargamos ese cartucho, ¿qué va a pasar con esos pacientes? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Porque la justificación que nos están dando es muy débil. Y porque faltan datos concluyentes. No quiere decir que no los haya, pero faltan datos. Además hay
dos puntos que sí que nos dejan con muchas dudas. El primero, que el de la propia decisión de la Agencia del Medicamento canadiense, que no extrapoló los datos, de hecho lo prohibió en el caso del producto de Feltron, de tanto el Inflectra como el Enzima, no ha permitido que se extrapolen los resultados de la enfermedad de Crohn y por tanto no se pueden utilizar, al menos de momento. Y todo porque encontraron una diferencia en los ensayos in vitro en los que el medicamento no se comportaba de la misma forma. Sí que es verdad que la compañía luego desmintió, bueno, no desmintió, eso está confirmado, dijo que cuando se llevan a seres vivos, en el caso de los humanos, esas diferencias no se observan. Aún así, el rechazo sigue estando en la Agencia del Medicamento. La propia Agencia del Medicamento española sí que es verdad que entiende lo que hizo la canadiense, no la comparte, pero ahí está, simplemente. Luego, la propia reacción que tuvieron los pacientes de Canadá, que por qué hay que cambiar un tratamiento que funciona. Me gustaría compartirla con vosotros. Nosotros sabemos lo difícil que puede ser encontrar el tratamiento correcto que mejor nos viene individualmente. Un proceso que puede durar años, con múltiples pruebas a base de ensayo y error, antes de encontrar el más efectivo para nuestro caso. Un medicamento que al encontrarlo nos aporta estabilidad y la oportunidad de disfrutar de la mejor calidad de vida a nuestro alcance. Por esto mismo, ¿por qué deberíamos sentirnos obligados a arriesgar este logro que tanto nos ha costado alcanzar? Muy simple, no deberíamos. Es una campaña bastante emotiva, pero es cierto, encontrar la estabilidad en un paciente de crónico ulcerosa a veces puede durar años. Que menos que cuando vayamos a hacer un cambio en el tratamiento lo hagamos con calma y sobre todo con los datos que lo avalen. El otro punto que decía, aparte del canadiense, es el NorthSwitch. Sé que he comentado antes que había datos cada vez más que avalan que el biosimilar puede ser igual de eficaz y de seguro que el original. El NorthSwitch es el estudio que se hizo en Noruega, de manera independiente, de financiación del gobierno de Noruega. Y aquí los resultados a mí no me han gustado. En el empeoramiento de la enfermedad, en la enfermedad de Crohn, el original tiene una pérdida de eficacia al cabo de un año del 21% de pacientes, mientras que el biosimilar tiene el 36,5%, la diferencia es altísima. ¿Qué significa esto? No lo sabemos. Puede ser una mala muestra, que el estudio falla también en la muestra, igual que antes que salían que podían ser positivos, podría ser solo eso. O podría ser que, como vieron los canadienses, puede haber una diferencia en el propio producto. Es que no lo sabemos. Simplemente, viendo esto y sabiendo que este era el estudio que más esperábamos en los últimos años, tranquilo no me puedo quedar, a pesar de que el estudio en general, para lo que estaba diseñado, que era un estudio de no inferioridad, sí que ha dado las garantías de que a nivel de los dos brazos del estudio salían que el original y el biosimilar eran iguales, salvo por la diferencia de que la enfermedad de Crohn salen diferentes. El otro problema con lo de preocuparnos, lo decía antes ya, igual que el original es diferente al biosimilar, los biosimilares son diferentes entre los propios biosimilares. Y esto nos preocupa bastante, porque incluso aunque haya datos que avalen ahora el infliximab que más se está usando, eso no quiere decir que haya datos para los nuevos biosimilares que están surgiendo. El propio Flixavid, del que